fin de los tiempos. Libro 2. La caída de Aldorf, por Chris Wright. Capítulo 20. Leoncoeur descendió en picado sobre la horda que tenía debajo e hizo una escabechina. El hipogrifo extendió las garras y destrozó las espaldas de los frenéticos mutantes que trataban de apartarse de su camino. Ensartó a dos, uno en cada una de las patas delanteras, ascendió en vertical y los dejó caer. Leoncoeur vio que los cuerpos se precipitaban por el aire, dando volteretas, y se estrellaban contra las extensas masas de inmundicia de abajo. Los jinetes de los Pegasos estaban haciendo lo mismo. Arremetían contra la horda desde el cielo y espetaban al enemigo con las lanzas, o dejaban que sus monturas aplastaran cráneos con los cascos. En el oeste, la caballería de Jared ya había colisionado con fuerza contra el grueso de la hueste enemiga. Las fuerzas del caos, absortos en la carnicería que estaban llevando a cabo delante y desesperados por llegar a las puertas derribadas de la ciudad, se habían percatado de su llegada demasiado tarde. Ahora intentaban darse la vuelta para formar de cara a la brutal carga que llegaba del sur, pero poco pudieron hacer, y demasiado tarde. Los caballeros de Jared estaban desbocados y daban muerte a todo lo que se les acercaba. Leoncoeur ordenó a Bekis que ascendiera un poco más, y el hipogrifo se ladeó sobre el campo de batalla y ganó altura. El rey depuesto sopesó la lanza, aún entera a pesar de todas las vidas que había arrebatado. A su derecha se alzaba la inmensa ciudad de Aldorf, todavía azotada por la tormenta y ardiendo con un centenar de furiosos incendios. La puerta occidental había cedido, incapaz de soportar el ataque combinado de centenares de gigantescos horrores hinchados por la plaga. Las mismas piedras parecían haber sido arrancadas de los muros y ahora estaban infestadas de tallos y de hongos que proliferaban a una velocidad siniestramente rápida. La hueste del caos era tan vasta que todavía solo las criaturas más prominentes de su vanguardia habían conseguido traspasar la brecha en la puerta, mientras que una columna de varios kilómetros de longitud de guerreros menos importantes se hacinaban al otro lado de las devastadas murallas. Esa fue la inmundicia que los bretonianos convirtieron en sus siguientes presas. Causaron una espantosa masacre mientras sus lanzas y sus espadas se alzaban y caían. En el extremo oriental del campo de batalla, la segunda oleada, una valerosa carga liderada por Delionis contra una masa de bulliciosos demonios y de soldados mutantes, ya había entrado en contacto con el enemigo. Delionis y sus caballeros estaban teniendo un éxito semejante y habían penetrado en la horda enemiga dejando un rastro de cadáveres. Pero el ímpetu inicial de la carga no podía durar eternamente, pues el número infinito de fuerzas enemigas acabaría por enlentecerlos. Leoncoeur presintió que las tornas estaban a punto de girar y se abatió de nuevo desde el cielo, directamente hacia un enorme ogro de plaga salpicado de saliva y cegado por la ira que daba tumbos hacia la brecha. Bekis plegó las alas y se lanzó en picado como un halcón. La criatura solo remontó el vuelo en el último instante y se deslizó arrasando las cabezas de los guerreros hacia la bestia más grande entre ellos. Leoncoeur se inclinó sobre la silla sujetando con firmeza la lanza. El ogro de plaga se volvió hacia él, enarbolando un pesado martillo de guerra tachonado con fragmentos de cráneos aplastados, y le lanzó un bramido desafiante. Bekis ajustó la trayectoria y se elevó una pinza para salirse del alcance del ogro de plaga. Leoncoeur enderezó la lanza y apuntó al cuello de Spima. La punta del arma penetró limpiamente en la garganta del ogro y cercenó varias arterias antes de que el impulso del hipogrifo los alejara velozmente de la cabeza del martillo. El monstruo dejó caer el martillo de los dedos temblorosos para agarrarse el cuello hendido y se tambaleó sobre unas piernas ahora flojas. A continuación se derrumbó sobre la espalda incapaz de respirar y aplastó a más de una docena de mutantes. Para entonces Leoncoeur ya estaba buscando otra presa.
Cabalgar a través de la vil lluvia de mocos era complicado, además de que apenas se veían más allá de una docena de metros a la redonda. Beckis batía con fuerza las alas para tratar de ganar altura. «Sé fuerte», le dijo Leoncoeur. Necesitaba ascender. Matar bestias mutantes le satisfacía, pero así no conseguiría detener el ímpetu del ataque. Había demasiados, y ellos no estaban al mando. El hipogrifo batió las alas con nuevo brío y trepó por el cielo hasta situarse muy por encima del tumultuoso y arrebatador combate. Leoncoeur se volvió en la silla para contemplar la ciudad sitiada, intentando encontrar algún sentido en el desarrollo de la batalla. Había esperado encontrar al enemigo aporreando las puertas de la ciudad, descargando su ira contra unas murallas que se habían mantenido en pie durante más de 2000 años, pero era obvio que la lucha ya se había extendido a toda la ciudad. Barrios enteros estaban ardiendo y los edificios se derrumbaban y se convertían en montañas de hedionda madera podrida. Ha visto demonios correteando por las ruinas, persiguiendo los residuos de las fuerzas defensivas, luchando ferozmente contra grupos cada vez más reducidos de magos de batalla y sacerdotes. Estaban por todas partes, tan desatados como la lluvia que caía sobre ellos y cubría las calles con una capa de lodo que alcanzaba las rodillas. «Hemos llegado demasiado tarde», hizo subir aún más a Beckis, buscando algo que le diera alguna ventaja. Los caballeros desplegados en el suelo estaban trabados en combate con un enemigo mucho mayor, pero él aún podía elegir su presa. El impresionante edificio del Palacio Real apareció ante sus ojos. Seguía siendo inmenso, una portentosa construcción gótica de imponente piedra y hierro, rodeada por enormes estatuas que representaban a los dioses imperiales. Si bien ya exhibía una gruesa capa de corrosión y estaba infestada de plantas de origen no natural. El palacio, como el bosque, estaba invadido por una fétida vegetación y el musgo se expandía por los austeros muros y cúpulas. Las capas que conducían al complejo palaciego eran un hervidero de guerreros que avanzaban hacia el palacio liderados por una criatura gigantesca con aspecto de troll, sobre cuya espalda llevaba 2 guerreros de menor tamaño. Los defensores supervivientes hacían lo que podían para detenerlos y empleaban la poca pólvora que les quedaba para disparar desde los altos muros, pero no sería suficiente. Leoncoeur consideró la posibilidad de abatirse sobre aquel monstruo enorme. Tal vez podría tirar a los 2 que iban sobre su espalda y romperles la propia, pero entonces su mirada se volvió hacia el este, por encima de los apretados tejados y en dirección a la pálida luz del sol de la alborada. La concentración de demonios era mayor allí. Llegaban en tropel para asediar un humilde templo que estaba rodeado por las chabolas hundidas de los pobres. Un demonio muchísimo más grande que el resto avanzaba directamente hacia el templo y sus encolarizados bramidos se alzaban por encima del tumulto. En cuanto Leoncoeur lo vio, supo que aquella era su presa. El tiempo pareció ralentizarse a su alrededor y aislar a la criatura de las tinieblas para señalarla como la verdadera presa de su larga cacería. No podía salvar la ciudad. Eso ya escapaba de las posibilidades de cualquier ser mortal, pero aún podían ganarse las batallas. Regresó a la zona del campo de batalla donde los pegasos seguían abatiéndose sobre hordas enemigas. Sus ataques eran letales, pero aislados, y apenas hacían mella en el ejército colosal que había abajo. «¡Hermanos!», gritó Leoncoeur, alzando la voz para hacerse oír mientras llegaba como un rayo a su posición. «¡Nuestra presa está dentro de la ciudad! ¡Seguidme!». Se inclinó bruscamente y obligó a Beckis a regresar a las murallas tomadas por las llamas. Los jinetes de los Pegasos siguieron inmediatamente su estela y la hueste aérea surcó el cielo en dirección a las incendiadas murallas de Altdorf. Leoncoeur echó un vistazo por encima del hombro cuando sobrevoló las puertas destrozadas, donde los caballeros de Jared seguían luchando. Aún estaban causando estragos, pero la red estaba cerrándose alrededor de ellos. Era solo una cuestión de tiempo que su unidad sucumbiera.
Sintió una punzada de culpabilidad y estuvo a punto de dar media vuelta. «Morirán como vivieron», dijo una voz familiar dentro de su cabeza. «Como guerreros. Están entorpeciendo el ataque al palacio, por lo tanto su sacrificio no será en vano». Leoncoeur siguió volando. La velocidad de Bekis convertía a Aldorf en una mancha borrosa. Los jinetes de los Pegasos lo alcanzaron y la falange se dirigió vertiginosamente hacia su objetivo. «¿Y yo?», preguntó casi sin querer, solo porque oír su voz dentro de la cabeza lo reconfortaba. Pero ella no volvió a hablarle. Bekis inició el descenso y el grotesco demonio se volvió hacia ellos con un bandazo, todavía ajeno al peligro que llegaba del cielo. Demonios más pequeños correteaban alocadamente a su alrededor, arañaban las paredes del templo o golpeaban las puertas cerradas. El templo parecía dotado de un poder propio para repelerlos, y era el único edificio de aquel barrio de la ciudad que las enredaderas y el musgo de tumba no habían invadido. Leoncoeur fijó la mirada en el demonio, intentando no dar importancia a su descomunal tamaño ni al halo de terror que lo rodeaba. Había ido allí para matarlo, solo uno más de los numerosos duelos que certificarían el destino de la humanidad. Al lado de eso, la pérdida de su reino le pareció un asunto bastante trivial. «¡Seguidme abajo!», gritó a los caballeros que lo acompañaban. Sacudió la sangre de la lanza, encogió el cuerpo para asestar el golpe y espoleó la montura para batirse sobre el monstruo que aguardaba abajo. Kurt Helvor y Vlad von Carstein se reunieron a solas en la cima de una inhóspita colina, al norte de la ciudad en llamas. La escolta de Helvor, menos de una docena de caballeros montados, esperaba a pie de la colina, en el lado más próximo a Aldorf. El vasto ejército de los no muertos esperaba al norte de la elevación, desplegado para el avance, pero todavía detenido. A lo lejos, las agujas de Aldorf destacaban sobre el fondo de la lluvia de plaga, ahora de un color grisáceo por la luz del sol, que lentamente ganaba intensidad. A lo largo de las piedras se distinguían los hilos verdosos de una telaraña que estrangulaba y comprimía los vetustos edificios. Todavía se oía el estruendo de cañonazos y el esporádico crepitar de la magia, pero los principales sonidos que llegaban de la ciudad eran gritos agónicos y el canto gutural de los vencedores. «Nunca respondisteis a mi carta», dijo Vlad. Helvor se sentía mareado y tenía náuseas. Los días sin dormir y el constante esfuerzo por fin estaban pasándole factura, y el mero hecho de hallarse en presencia de un señor vampiro habría doblegado a un hombre de menor injundia. Mientras contemplaba el rostro espectral de von Carstein, vio algo parecido a la eternidad reflejado en él. Los oscuros globos oculares de los ojos de la criatura apenas destellaban. Helvor reconoció en un instante el tiempo que los separaba. Era como mirar directamente a un dios que había recorrido los caminos entre los mundos y que había regresado para acompañarlos en su destrucción. Por lo menos el dolor había remitido. El legado de las garras del demonio parecía haber perdido fuerza en presencia del vampiro. «¿Qué tenía que responder?», inquirió Helvor, intentando dar al menos una apariencia de beligerancia. «Que reconocíais la sabiduría de mi oferta», respondió Vlad, con un tono tan suave que dio la impresión de que en el fondo le daba igual. «He tenido que superar algunos problemas para reunir el ejército que tenéis ante vuestros ojos. Espera mi orden para marchar». Una sonrisa cínica asomó en los labios de Helvor. «¿Y cuál es vuestro precio?». «Ya lo sabéis. Deseo ser el elector de Silvania. Deseo gobernar a mi pueblo en paz. Deseo miraros a los ojos como...». Esbozó una sonrisa más fría aún que la del mariscal de la Reichswehr. «Como un igual».
Helvor todavía oía los sonidos de la batalla. Resultaba imposible abstraerse de ellos. Parecía recordarle constantemente todo lo que había hecho mal. «Solo el emperador puede concederos eso. ¿Está aquí?» «Ya sabéis que no». Vlad enarcó una ceja. «Me concedéis un gran poder adivinatorio. Harkon ha recibido el castigo por lo que hizo. Yo no tuve nada que ver en eso. En cuanto a si Calfran sobrevivió o no, todavía es una incógnita. Ni siquiera mi señor conoce la suerte que corrió». Helvor lamentó no tener nada a mano para apoyarse sobre lo que apuntalaron las fuerzas que lo abandonaban, pero no se atrevió a dar la más leve muestra de debilidad. Comenzaba a ver borroso, como si estuviera dentro de una pesadilla a la que lo habían arrojado. El sentimiento de desprecio le desbordaba, tanto hacia sí mismo como hacia la criatura con la que estaba debatiendo. Por si acaso no era suficiente la humillación de verse reducido a negociar con un monstruo como aquel, presentía que todavía no lo sabía todo. «¿Por qué lo pedís, von Karstein?», preguntó con desdén. «¿Disponéis de ejércitos?». Durante un instante fugaz, el señor vampiro pareció sinceramente herido en sus sentimientos. «Siempre nos visteis como meros adversarios. Nunca os detuvisteis a considerar lo que se podría conseguir si se reconocían ciertas verdades». Se encogió de hombros. «La puerta norte es la única que aún controláis. Permitidme entrar por ella y no tendréis que hacer nada más. Me habréis invitado, eso es importante. Puedo ayudaros, pero debéis decir las palabras». Helvor no pudo contener una risa amarga de incredulidad. «¿Vos y los que son como vos cazáis? ¿Sacáis a los muertos de las tumbas y los ponéis a marchar bajo vuestro estandarte? Si Karl Franz estuviera aquí, cosa que no ocurre, mariscal, y es una pena, porque su sabiduría es muy superior a la vuestra». El vampiro se acercó un poco más a Helvor, que percibió el aroma seco de su armadura. «Tú eres un guerrero, Kart. Tu alma no está hecha para gobernar. Ya has fracasado. La tormenta que arrasa tu ciudad desde dentro podría haberse evitado. No dejes que tu cabezonería te lleve a cometer más errores». Su rostro pálido como el polvo se arrugó para componer lo que podría haberse interpretado como una expresión amable, si bien dejó a la vista unos colmillos espeluznantemente largos. «Tu tiempo se ha agotado. Te traigo un ejército mucho más poderoso de lo que te habrías atrevido a soñar. Dime las palabras y te entregaré tu ciudad». Helvor no podía despegar la mirada de los ojos del vampiro. Sin embargo, no había manera de aislarse de los sonidos de la destrucción, ni del acre olor a quemado que flotaba por todo el lugar. Una parte de él se moría de ganas por desenvainar la espada, tal como había planeado. Si era lo suficientemente rápido, un solo golpe podría ser suficiente, pues el colmillo mágico había dado muerte a criaturas más poderosas que el señor vampiro. Sin saber por qué le vino a la cabeza Swaterhelm. El veterano y brusco guerrero nunca había llegado tan lejos. La sola idea de hablar con una criatura tan repugnante le habría hecho hervir la sangre. Lo mismo podía decirse de Hus. Helvor sentía sus ojos puestos en él. El fabuloso y excelso imperio que veneraba estaba juzgándole, acusándole. Pero ellos no estaban aquí. No tenían que soportar los alaridos ni asistir a la lenta destrucción de todo lo que había consagrado su vida. Estaba solo y exhausto y derrotado. No quedaba nada más. No había otros caminos que tomar ni otros aliados a los que acudir. Miró fijamente las tinieblas de los ojos del vampiro y percibió los pasos de la perdición que por fin llegaba. «Tendrás lo que deseas», dijo Helvor a regañadientes y con un tono preñado de repulsión. «Salva a mi ciudad». El efecto fue inmediato. Por toda la ciudad,
Desde las viviendas en llamas hasta los muros cubiertos de marañas de musgo del Palacio Imperial, el suelo inundado de lodo comenzó a moverse. Como había ocurrido en Gurbat y en Kerperbat y en todas las escalas que había hecho a lo largo de los grandes ríos, el control de Vlad sobre el viento de Sis fue absoluto. Hacía mucho tiempo que los conjuros del Señor de las Sanguijuelas habían hecho añicos cualquiera que fuera el poder de la fe que perviviera en Altdorf, de modo que el vampiro aprovechó la propia estructura del caos para su fin. Los primeros en levantarse fueron los que habían perecido durante la batalla nocturna. Los cadáveres se levantaban del barro, se sacudían las heridas que los habían matado y echaban a caminar instintivamente hacia los desprevenidos siervos del dios de la plaga. De las dos puertas ocupadas se habían arrastrado los muertos para amontonarlos, y todos ellos comenzaron de repente a moverse con espasmos y a revolverse. Los muertos más recientes pronto se unieron a aquellos que habían pasado más tiempo en el frío suelo. Camposantos olvidados vibraron y se agitaron hendidos por docenas de manos marchitas. Un nuevo ejército se levantó, con un suspiro fantasmagórico en medio del horror de la lluvia de plaga, inalterables al medio e impertérritos ante las torrentes de pus. Fijaron sus ojos inertes en los demonios y marcharon hacia ellos. Solo los engendros de la Éthir más débiles no los despachaban sin apenas esfuerzos, pero su número crecía exponencialmente y atestaban las ya claustrofóbicas calles con manadas de guerreros silenciosos e inquietantemente tranquilos. Altdorf existía desde los tiempos de Sigmar y sus raíces se remontaban a los albores de la civilización humana. Cada segundo que pasaba, guerreros más antiguos surgían de la tierra inundada a través de túneles que excavaban en profundas catacumbas, bajo capillas olvidadas y templos de guerreros. Armaduras que no se habían visto en generaciones volvían a recibir la incierta luz del sol, y las furiosas llamas iluminaban sigilos perdidos de linajes que ya no existían. En último lugar, extraídos del lecho mismo del río, aparecieron los primeros pobladores de las granjas del viejo Reik, los hombres de las tribus que habían marchado con el mismísimo Sigmar cuando éste forjaba su imperio con sangre. Emergían de los pestilentes lodos de las viscosas aguas, agarrándolos a las cadenas que todavía colgaban de las grandes muelles. Regresaban con una expresión severa en el rostro, con barbas hirsutas y el pelo largo, con brazaletes de cobre y las armas fabricadas en hierro a golpe de martillo. A diferencia de las generaciones posteriores que se habían levantado, estos tenían el aspecto robusto y fuerte que debían haber tenido en vida, salvo por la pálida ausencia de conciencia en sus ojos. No miraban con asombro las gigantescas estructuras que se alzaban a su alrededor, a pesar de que la última imagen que habían visto de su ciudad era la de una minúscula fortaleza con murallas de madera y empalizadas. Lo único que conservaban de su existencia anterior era un odio enconado a los enemigos de la humanidad, y enarbolaron las espadas contra los demonios sin vacilación. Las hojas que en el pasado se habían empuñado al lado del dios en carne y hueso mantenían una eficacia extraordinaria contra las criaturas demoníacas, y pronto la batalla se extendió a lo largo de las riberas. Los implacables no muertos se enfrentaron con los moradores del otro reino en un sangriento y cruento combate. La hueste de Vlad se sumó rápidamente a las filas de cadáveres revividos y entraron triunfalmente por la puerta norte, bajando los estandartes de negro azabache para pasarlo por debajo del rastrillo, y enfilaron directamente hacia el corazón de la ciudad. Las fuerzas defensoras supervivientes retrocedieron para flanquearles el paso, sin poder despegar las miradas horrorizadas de las filas de vampiros, espectros y horrores de cripta que traspasaban unas murallas que habían resistido durante centenares de generaciones. Algunos no podían soportar aquella visión y se venían abajo, soltaban las armas y se tiraban al suelo, llorando de desesperación. No obstante, la visión de unos aliados no naturales insufló nuevas esperanzas a otros. A pesar de que se les revolvía el estómago,
El hecho de ver con sus propios ojos que los muertos vivientes se enfrentaban con las hordas de salvajes corrompidos era suficiente. Soldados permanecían en sus puestos, afanados en la defensa de la puerta norte, aferrados al pequeño pedazo de territorio que habían conseguido conservar sin corrupción. De Helbor, sin embargo, no había ni rastro. Tras delegar el mando en la puerta norte, el mariscal de Rarisquar se había dirigido al río, con una expresión de consternada determinación en el semblante. Vlad von Carstein no había permanecido mucho más tiempo que él con el grueso de la hueste. El vampiro, como las sombras que comandaba, se había fundido con las tinieblas después de confiar el seguimiento de la batalla a Mumbard y a sus otros lugartenientes. Los no muertos se desplegaron por el vasto laberinto de callejones y calles de Altdorf, y la ciudad se convirtió muy pronto en el escenario de una brutal batalla entre vida perversa y muerte preternatural. Magritte desconocía todo eso mientras estaba sucediendo. Después de rociar con las aguas sagradas el contorno del templo, finalmente había tomado las armas, decidida a luchar hasta que las fuerzas se lo permitieran. Sin parar en ningún momento de musitar letanías, se había unido a lo que quedaba del cuerpo de guardia del templo de Gerard, que estaba congregado en el patio interior. No había más de 3 docenas de hombres. Después de que el resto hubiera acabado sucumbiendo a las enfermedades contagiosas que ahora acampaban a sus anchas, incluso en las enfermerías. Menos de un centenar de hermanas aún podía mantenerse en pie por ellas mismas, y todas ellas se apiñaban detrás de Magritte, blandiendo las armas que habían encontrado más a mano. Las puertas de madera que tenían delante temblaron, aporreadas por la criatura que había al otro lado. Los defensores retrocedieron por el patio y se concentraron en la escalera que ascendía a la galería del jardín. «¡Valor!», dijo Magritte, a pesar de que el terror le había puesto un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Todos estaban aterrados, temblando. La diferencia radicaba en cómo gestionaba ese miedo cada uno de ellos. «¿Puede traspasar el umbral?», preguntó Elia, con las manos visiblemente temblorosas. Magritte no lo sabía. El sinuoso reguero de agua sagrada, de apenas un palmo de grosor, atravesaba el patio delante de ellos. Parecía tan poca cosa. Un niño podría saltarlo sin siquiera reparar en él. Y sin embargo el templo resistía, mientras todo lo demás había quedado reducido a un montón de escombros candentes y recubiertos de lodo. La fe de Magritte no había decaído en toda su vida, y los preceptos nunca la habían fallado. Las personas importantes y buenas del imperio siempre habían mirado con superioridad a las hermanas de Salia, a las que veían como poco más que unas matronas místicas. Pero los orgullosos colegios de la magia ahora eran un juguete roto en manos de los demonios, y la poderosa facultad de ingeniería un cráter humeante. «El umbral resistirá», afirmó Magritte, intentando sonar como si lo dijera convencida. Las puertas volvieron a estremecerse y atronó un rugido gutural. La frustración estaba apoderándose de la criatura, cuya arrebatada furia estaba degenerando en un enloquecimiento incontenible. Las piedras de las paredes temblaron y del suelo ascendieron volutas de polvo. La puerta recibió otra embestida que estuvo a punto de partir el principal travesaño que atrancaba la puerta. Luego se sucedieron los golpes, cada vez más seguidos y fuertes. Una grieta recorrió el panel de roble y saltaron astillas, y una garra por fin entró a través de la abertura, haciendo trizas la madera y sacudiendo los goznes de hierro. Una hermana chilló. Magritte se volvió hacia ella. «¡No retrocedas!», espetó. «Nos quedamos aquí. Somos los bendecidos, los elegidos por la diosa de la tierra. Ninguna criatura de la oscuridad exterior podría...» Un ensordecedor crujido no permitió oír sus palabras cuando las puertas finalmente cedieron, y con un bramido triunfal, el descomunal demonio entró pisoteando los restos de fuste, apartando unos fragmentos partidos y arrojando otros que surcaban el aire girando. Magritte retrocedió,
sin rastro de la actitud desafiante. La criatura era realmente grande, mucho más de lo que le había parecido al verlo por primera vez desde lo alto del templo. Era obvio que nada podría detenerlo, ningún poder, ni magia, ni fe. Se lo quedó mirando con la cabeza alzada, mientras el monstruo se introducía con aire resuelto por el boquete en las puertas y su enorme sombra la engulló. Algunas hermanas vomitaron, vencidas por el espantoso hedor. Los guardias del templo dejaron caer las espadas mientras contemplaban boquiabiertos a la criatura infernal que se les echaba encima. El titán avanzó hacia ellos, mientras la maligna lluvia hacía correr por sus costados regueros de fango que se precipitaban al lodazal del suelo. Tuvo que hacer acopio de todo su valor, pero Magritte consiguió dar un paso adelante, blandiendo la espada con ambas manos temblorosas, y clavó una mirada fulminante en la criatura del caos, con los pies firmemente apoyados en el suelo. «¡Retrocede!», espetó. «Como des un paso más, por la diosa que será el último». Él bajó la mirada hacia ella y se echó a reír. Puso en blanco unos ojos amarillos con complejo regocijo, y un hilo de saliva tan largo como un brazo humano colgó de sus fauces abiertas, y moviéndose prudentemente, con una cautela exagerada y fingida, levantó una pezuña hendida y la posó sobre el reguero de agua sagrada. El líquido comenzó a evaporarse con un silbido mientras sufría la profanación del demonio, y Magritte percibió el hedor a carne podrida quemada. Por un momento se permitió albergar la esperanza de que la fina barrera bastaría. Entonces el demonio volvió a reír y con un bandazo se acercó un poco más a ellos, arrastrando sus carnes fofas por los turbios charcos de agua. Magritte se mantuvo en su sitio, con el corazón a punto de salírsele del pecho una vez que su última esperanza se hubo desvanecido. La pútrida sombra del demonio se deslizó por el suelo como un chorro de aceite sobre una superficie acuosa y la envolvió de nuevo.